Conéctate con un mundo de experiencias positivas e innovadoras interactivas, desde la voz de los mejores perfiles y guiado por Hermes Ruiz. Un espacio en el que la inteligencia artificial, la transformación digital, el desarrollo corporativo y la vida en equilibrio se exponen en un lenguaje sencillo y riguroso. Todos los jueves a las 8:30 p.m. Miami, después de las noticias, por aquí, por el canal 57. Simplemente, wow. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Simplemente Wow, un espacio en el que en esta ocasión vamos a hablar de cómo es eso de liderar desde la palabra, cómo los preceptos que están en la Biblia nos pueden apoyar, nos pueden direccionar correctamente a tomar decisiones en materia de liderazgo, en materia de gestión, en materia de prosperidad. Sé que para algunas personas puede ser polémico, para otras personas puede ser un tema curioso, y como este programa nos atrevemos a hacer cosas distintas, pues queríamos en esta ocasión darle una oportunidad a hacerlo de esta manera. Precisamente para esto, como siempre lo decimos, nos traemos a expertos en la materia, y en esta ocasión nos traemos al pastor Carlos Uribe. Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy buen día, Hermes, bendiciones y saludos, y bueno, para ti y para toda la audiencia. Bueno, pastor, oye, de verdad, muy agradecido que nos acompañes en este espacio. Nos gustaría muchísimo que efectivamente vayamos trasegando por este camino de tomar decisiones correctas, qué es lo que nos comparte la palabra en esa dirección, y valga la redundancia, para hacerlo correctamente. Pero antes de eso, yo quiero que nos comparta un poco quién es el pastor Carlos Uribe, qué tanto está haciendo usted en los Estados Unidos, cuál es su trayectoria, su buen hacer desde lo que ha hecho en Colombia. Bueno, soy padre, Carlos Uribe es padre padre de cuatro hijos. Eh, Soy licenciado en teología, soy coaching ontológico y ejecutivo, y me ha llamado mucho la atención desde hace muchos años ver la palabra de Dios desde otra óptica. No solamente desde la óptica teológica, desde la óptica bíblica, que es el centro de ella, sino también ver la palabra de Dios como un puente, un instrumento justamente para que la gente potencie su vida. Creo que no hay herramienta o libro de mayor valor para el ser humano que ese. Así que básicamente soy eso, y mentoreo a algunos hombres de negocios desde la perspectiva bíblica también. Ok, pastor, vamos a entrar en materia y ayúdame a romper un mito que en muchas ocasiones he escuchado, y es que algunas personas dicen: "¿Pero por qué mezclan el tema de Dios con el tema de los negocios? Como si fueran absolutamente incompatibles". Yo estoy seguro que usted también lo ha escuchado. ¿Qué le dice a esas personas que lo plantean de esa manera? De hecho, una acotación, a veces dentro de la misma iglesia dicen no tiene nada que ver Dios con la parte corporativa, no tiene nada que ver Dios con los negocios. Y si vamos a la Biblia, ah, ¿cuál es el propósito de una persona entrar en el mundo corporativo, de una persona salir de ser un empleado a un emprendedor, a un empresario? Porque en alguna ocasión escuché algo que me llamó la atención, y era las etapas laborales que puede tener el ser humano: la etapa del trabajador, la etapa del emprendedor y la etapa del empresario. Y, y yo decía, pero es que esto está en la Biblia. La Biblia dice que Dios da el poder para avanzar, Dios da el poder para dar las grandes ideas. Así que yo no, a mí se me hace muy difícil creer, y tuve que romper con un mito dentro de la iglesia de pensar que solamente Dios podía darle ideas, o que solamente la gente que no conocía a Dios o que no reconocía a Dios podía tener ideas para un negocio. Yo creo que justamente hay un texto que a título personal me gusta mucho, y es un texto con el que compartimos constantemente con algunos hombres de negocios, y es el Salmo 32:8. Y el Salmo 32:8 dice, bueno, se me está permitido hablar de la Biblia, ¿verdad? Sí, por supuesto.
Ok, el Salmo 32:8 dice, y te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Mis ojos pondré sobre ti. Y esto es importante, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Tengo un amigo que con este texto ha empezado por lo menos 5 empresas exitosas, luego las ha vendido, otro para han fracasado, pero quiere decir que la palabra puede dar la inspiración para el mundo corporativo y la palabra, ¿qué más sólido que la palabra de Dios? Sí, de hecho, permítame aquí acotar una cosa. Yo en alguna ocasión veía, compartía con alguna otra persona el tema del tema de la rotonda, el tema de estar ahí en el desierto, caminando y llegar, por supuesto, a la tierra prometida, se podía casi que equiparar a lo que uno, y muchas personas han leído seguramente en el libro de Robert Kiyosaki, en donde se plantea el tema de salir de la carrera de las ratas, ¿no? De estar Ajá, ahí en esa dinámica de perseguir cheque tras cheque y cambiar la mentalidad. Y uno podría decir, oiga, esto ya estaba escrito de alguna manera. así es. En esa línea, ¿qué otros elementos que usted de pronto ve de la literatura corporativa podría decir, oiga, esto está inspirado en lo que también está planteado desde hace mucho rato en la palabra? Es que, Hermes, yo parto de algo, parto de un pensamiento que no es mío, es un pensamiento del famoso Albert Einstein. Albert Einstein dijo, podemos ver la vida desde dos conceptos, uno como si todo fuera un milagro, otro como si nada fuera un milagro. Si yo veo todo como la vida desde ese color, desde esa colorimetría de que todo es un milagro, obviamente para mí está Dios involucrado en el asunto. Entonces, cuando yo voy a esto, voy a entender que si Dios es el todo, ¿por qué Dios no nos puede dar elementos para encontrar un propósito? Y obviamente estaba citando justamente una historia muy particular, de hecho es una historia que he estudiado por unos cuantos años, y es justamente una historia que incluso la iglesia misma la ha contado mal. Y la iglesia misma la ha contado mal porque han dicho, no, ah, estoy en el desierto cuando están en una prueba y resulta, pasa y acontece que no podemos descontextualizar esa historia. Y esa historia originalmente, el pueblo, nunca fue la idea original de Dios llevar al pueblo a un desierto, sino que el pueblo cayó en un desierto por haber desechado la idea original. ¿A dónde aplica esto? Me estaba diciendo, estaba citando el libro de Robert Kiyosaki cuando habla de el famoso, la carrera de la rata, y es que nosotros podemos pasar la vida en la vida personal, en la vida corporativa, en la vida emocional, en la vida física, en una rotonda y dando vueltas y vueltas en el mismo punto, o podemos encontrar un propósito y ese propósito obviamente desde el concepto de Dios está perfecto porque Dios lo inspira y encontrar la salida e ir más allá de lo que podíamos imaginar o incluso de lo que podíamos pensar. No sé si eso responde a tu pregunta. Cuando usted hace ese ejercicio de mentoreo con estas personas ejecutivos que ha venido acompañando, ¿cuáles son esos dos, tres elementos que usted ha encontrado como comunes entre todos ellos que tal vez se han convertido como en esas taras que no les ha permitido evolucionar, que no les ha permitido crecer de una manera positiva en su desarrollo corporativo? Hay algo fundamental, Hermes, y es que aquel famoso filósofo español dijo, esto no está en la Biblia, dijo que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Y hay algo muy grande, tenemos que ver la historia y esa podemos replicarla en nuestra vida. Una de las cosas que yo fundamentalmente le enseño a los hombres de negocios, y algunos dirán, eso no tiene nada que ver con negocios, pero sí tiene que ver con negocios. De hecho, el libro de prosperidad en la Biblia por excelencia es el libro de Proverbios. Y si vas al libro de Proverbios, el libro de Proverbios no habla casi nada de finanzas, habla de principios, de valores. Y una de las cosas que trabajamos más con ellos son tres cosas. Los grandes imperios nunca cayeron por la parte económica ni por la parte militar. Esto ya nos da mucha enseñanza a nosotros. Los grandes imperios cayeron sobre todo por la parte moral. Romper la moral, romper la ética, romper las reglas. Así que lo primero que hay que trabajar y lo primero que tenemos que empezar a modificar, si queremos empezar a avanzar, a rodearnos de otro tipo de personas, a llegar a otros escenarios, es empezar a romper con esos patrones que van en contra de los valores correctos. Eso es fundamentalmente lo que empezamos a trabajar y es lo que me he encontrado. Todos queremos salir adelante. Creo que nadie se está leyendo un libro que diga cómo fracasar en 6 meses o cómo destruir un negocio, una empresa, una vida, una familia en un año. No, los valores. De hecho, en este mismo instante, mientras estamos haciendo este programa, hay un revuelo a nivel mundial con aquello que pasó en un concierto de Coldplay. Un hombre de negocios, y se cabe, un hombre de negocios tiró.
tiró por la borda toda una carrera, una empresa, unos objetivos. ¿Por qué? ¿Por la parte financiera o por la parte moral? Por romper la ética. Sí, ese caso fue de verdad una fuente de conversación, de discusión. Usted lo está comentando efectivamente el impacto desde la ética, de lo moral y por supuesto de la repercusión en el mundo corporativo de esta actitud de este CEO con su directora de talento humano. Pero se toca también, Pastor, un tema muy importante y es el tema de la ética, de los valores, de los principios. Y yo le había compartido fuera de micrófono que en el libro, en el segundo libro que trabajé, que es el de Omnipresente 5.0, se plantea la temática precisamente de cómo la inteligencia artificial, la ética y Dios definen el tema del liderazgo. Ahí está en esa premisa el tema de que no importa el tamaño de su organización. No importa cuál es el proyecto que usted esté queriendo implementar o mejorar con la utilización, por ejemplo, del caso de la inteligencia artificial, ahí involucrada. Si no están claros los principios, si no están claro el componente ético que quieren permear los que están dentro de la organización, las cosas tenderán a fallar. ¿Cuál es su visión al respecto, Pastor? Pienso que es que la ética es todo. Alguien decía, ¿quieres saber quién eres tú en realidad? Mira cómo te comportas, cómo actúas cuando nadie te está viendo. Ujú. Y a veces nosotros mismos nos hackeamos, nosotros mismos somos los que nos ponemos zancadilla, rompiendo valores y principios que no podemos romper. Recuerdo mucho, hace unos años estaba haciendo uno de los emprendimientos que tengo justamente con uno de los hombres que estoy mentoreando. Hicimos un negocio y él, nos reunimos como a los 2 meses y a los 2 meses me trajo la primera ganancia. Estábamos cenando justamente en un restaurante en Miami y él me dijo, pastor, aquí está la ganancia. Y venía la ganancia, unos billetes, y cuidado lo que voy a decir, y con cinta venían pegados unos centavos. Y yo me quedé mirando y yo dije, me estás dando razones de centavos, eso quiere decir que quieres que te dé razones de centavos, ¿verdad? Y me dijo, me dio la mano y me dijo, pastor, usted es mi amigo, no solamente mi pastor, sino mi amigo, mi mentor, pero también vamos a hacer negocios. Cuando yo pienso en alguien honesto, en alguien para establecer negocios desde lo más sencillo, siempre recuerdo a esta persona. ¿Por qué? Porque el que rompe pequeños valores, Hermes, es muy fácil que rompa los grandes. A veces nosotros fijamos, y hay un texto bíblico que es hermoso al respecto, y dice Salomón, el hombre más rico que ha existido, un hombre del cual tendríamos que aprender mucho para establecer y para fortalecer la vida financiera. Él dijo, atrapen las zorras pequeñas, porque ellas son las que echan a perder la cosecha, no son las grandes zorras, o sea, no son los grandes faltantes a los valores, son los pequeños que no nos damos cuenta que empiezan a hacer grandes agujeros y cuando menos pensamos, todo se viene a pique. Bueno, Pastor, vamos a ir a un pequeño corte de comerciales aquí por el canal 57 de Miami y regresamos en unos instantes con esto que es Simplemente Wow. Emitiendo desde Florida, Estados Unidos y Colombia. 57 Internacional. La TV que va contigo. Todos los domingos la cita es con Dios. Desde las 5, una programación que te pondrá en comunión con el Padre. Y a las 9:30 de la mañana, acompaña al pastor Daniel Arboláez con el mensaje que tiene para ti, de restauración y salvación. Todos los domingos en la mañana, aviva tu corazón y sintonízate con nuestro Padre, por aquí, por el 57 Internacional. Muy bien, regresamos aquí nuevamente conectados con el Pastor Carlos Uribe. Pastor, vamos a entrar en materia en el ejercicio de colocar como una ruta de acción para aquellas personas que quieren liderar sus organizaciones, liderar, y por organizaciones no me refiero solamente desde el punto de vista corporativo, su familia, hablemoslo como si fuera una empresa. ¿Cuáles son 2, 3 aspectos fundamentales que tienen que estar en la ecuación? Creo que fundamentalmente para mí el concepto que tenga de Dios. Y yo sé que alguien, y en esto hoy se está jugando mucho a ser blanco, a ser muy, muy neutral. No importa el concepto que tú tengas de Dios,
para mí sí importa y el concepto que tengo de Dios es fundamental. Respeto cualquier otra creencia, pero para mí el concepto que tenemos de Dios, ¿por qué? Porque el concepto que tenemos del Dios que tenemos nos va a dar unos valores. Y hay algunas cosas que uno se da cuenta que la Biblia es transcultural. ¿Eso qué quiere decir? Que los valores de la Biblia no pasan cualquier cultura y sabe algo, no la dañan, la fortalecen. Entonces, primero eso. Segundo lugar, mi corazón. Por años se creyó que el corazón simplemente era eso que los jugadores de fútbol o los deportistas hacen cuando están frente a cámara, que hacen aquel loguito. Piensan que eso es el corazón, pero el corazón en realidad, desde el punto de vista bíblico, tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con el alma, con las emociones. Todo lo que hay está en el corazón. De hecho, hoy la gente, hoy los especialistas, los gurús de crecimiento personal hablan de la mentalidad. Cuando están hablando de la mentalidad, algunos ni lo saben, están hablando en realidad del corazón, los pensamientos, lo que somos. La Biblia dice, ¿cuál es el hombre en su corazón? Tal es él. Si es un fracasado, si va en contra de los valores, si es una persona que engaña, si eso mantiene en su pensamiento, ese es él, ese es su modus operandi. Entonces, de la abundancia del corazón también habla la boca y lo que hablamos es lo que terminamos haciendo. Entonces, recapitulando, número uno, Dios. Número dos, el corazón, trabajar en el corazón, desarrollar una mentalidad grande, es desarrollar un corazón grande. Hoy los científicos hablan mucho de algo que Salomón dijo hace 5.000 años. Y eso es sorprendente y ahí es donde la Biblia cobra valor. Es algo que estoy desarrollando por ahí en unas anotaciones. Y hoy hablan de desarrollar el lado derecho del cerebro. Has escuchado eso muchas veces, seguramente en la parte corporativa, ¿no? Y es la parte de la creatividad. Y Salomón dijo que los sabios tienen el corazón al lado derecho y para algunos dirían, ¿eso qué quiere decir? Obviamente en el concepto, en el tiempo, en el desarrollo de la lingüística de aquel momento lo que estaba diciendo era la parte derecha del cerebro y el pensamiento. Entonces, en segundo lugar, Dios, el Dios verdadero, el pensamiento, el corazón, el alma, los valores, pero número tres, las acciones. En alguna oportunidad le preguntaron a algunos de los grandes o los más exitosos hombres de negocios que si pudieran darle un consejo a las personas, ¿cuál le darían? Y todos concluyeron en algo, enfoque. Enfoque. Y el enfoque tiene que ver con hacia dónde voy a direccionar mis acciones, a qué le voy a hacer fuerza. Entonces, tengo un Dios que me inspira, un Dios que guía mi vida. Él llena mi corazón de todo lo que quiero, de todo lo que anhelo, de cosas correctas y eso lo pongo por obra. Creo que ahí está la clave. Hay una coach que se llama Suhey Arana, que admiro muchísimo, que plantea precisamente, inspirada en el tema de la Biblia, que si ella pudiera resumir lo que está allí aprendido, es invitar a que la gente tenga poco, fondo y forma. ¿Es eso correcto? Hermes, me voy a adelantar con algo y esto puede ser una primicia de un libro que estoy preparando, que es un libro que es maravilloso y habla de la parábola más importante de la Biblia, es la parábola del sembrador. Jesús dijo, si ustedes entienden esta parábola, entenderán el resto de misterios, el resto de parábolas. Y la parábola del sembrador parte de cuatro. Esas tres están dentro de la parábola del sembrador. Y si miras estos cuatro pasos que te voy a mencionar a continuación son los cuatro pasos que cualquier persona exitosa, crea en Dios o no, los ha dado consciente o inconscientemente. Ujú. Primero, dice que el sembrador salió a sembrar, parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. La semilla que se sembró, otra parte cayó entre pedregales y creció rápidamente, pero como no tenía profundidad, cuando brotó, cuando salió el sol, se quemó. Y la Ujú. otra parte cayó entre espinos y creció, pero dice que como cuando creció, los espinos la ahogaron y por eso no pudo dar fruto. Y la otra parte, la que sí dio fruto, dice cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿A qué hace alusión esto? Básicamente, en palabras corporativas sería retener. El primer terreno, la semilla se perdió, las ideas, los sueños se perdieron porque no se retuvieron. Hay que retener los sueños. Si tú no retienes tus sueños, nadie lo va a retener por ti. Seguramente cuando empezaste con ese programa, cuando empezaste con tus proyectos, con tus libros, alguno te dijo, sí, eso va a funcionar, otro te dijo, no va a funcionar. Cuando empezaste con las conferencias que tienes a nivel de inteligencia artificial, algunos te dijeron, de repente esto no es para ti. Pero si no lo retienes y empiezas a escuchar otras voces, ahí se ve a muerto ese sueño. Pero hay Claro. gente que lo retiene, pero no va al segundo paso, Hermes. Y el segundo paso es profundizar, porque la semilla
murió, empezó a crecer, pero como no se profundizó, entonces cuando salió el sol, cuando aparecieron los problemas, el sol que es sinónimo de bendición, pero también de problemas, de adversidades, de persecuciones, entonces dice que se quemó. Dice que esa semilla se quemó. Pero luego el tercer paso es el enfoque. Entonces, mira bien, retener, profundizar, enfocar. Y a Jesús le preguntaron porque los discípulos le dijeron, Maestro, ¿por qué estás hablando por parábolas? ¿Por qué hablas por parábolas? Y él explicó, no voy a entrar en materia por el tiempo, pero él explicó por qué no. ¿Por qué no por qué estaba hablando en parábolas? Y Ujú. explicó qué significaba esto de los espinos que ahogaban para que no dieran fruto. Y él dijo, los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, es decir, el andar mirando para todos lados, este está haciendo esto y es más exitoso, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, a la final no enfocaban y por eso no daban fruto. Porque Ujú. ya esa semilla que está entre espinos ya se sabe de qué es. Si estamos hablando de un árbol, una fruta que todos conocen a nivel latino, el mango. Ya se sabe que es un árbol de mango y debe dar mangos. Pero si no da mangos es porque está siendo ahogado por los espinos. La diferencia entre ese tercer tipo de tierra y el cuarto es que el cuarto retuvo, profundizó e enfocó y por eso dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo recuerdo que hubo un proverbio, yo no soy tan juicioso leyéndome la Biblia como usted, ni me la sé de memoria tampoco como usted, pero hubo uno en particular que me llamó mucho la atención y me hizo mucho clic, que es Proverbios 25-28. Palabras más, palabras menos, lo que plantea es el tema de que una ciudad sin murallas es fácil de ser derrumbada. Hay algunas personas que lo interpretan como un tema del dominio propio y la importancia allí asociada. Yo recuerdo que a mí lo que me trajo a la mente en ese momento fue tengo que cuidar el centavo, tengo que aprender precisamente a no dejar que muchas otras personas estén diciéndome qué hacer o qué no hacer, sino si yo estoy con total determinación, ir para adelante. O sea, de alguna manera lo interpreté ese tema de las murallas correctamente bien levantadas, no para aislarme, sino para blindar lo que llevaba adentro, lo que me ha permitido seguir adelante. ¿Qué tan importante es en esto de hacer empresa, Pastor, el tema del dominio propio? Es todo, Hermes. Es todo. Y de nuevo, el dominio propio viene como un don. El dominio propio viene como parte del fruto del Espíritu Santo desde el punto de vista de la Biblia. Y, y, y es fundamental, porque el dominio propio tiene que ver con como ese límite que yo me pongo, pero si lo vemos desde el concepto de la Biblia, es esa fortaleza que Dios me da para ser fiel a mis principios, para ser fiel a lo establecido. Ese es el dominio propio. El dominio propio me dice, eh, puedo hacer esto, pero no lo voy a hacer y no lo voy a hacer por estas y estas razones. Puedo hacer lo Ujú. incorrecto, pero no lo voy a hacer por estas y por estas razones. El dominio propio es eso, es dominarse a sí mismo. Y ese proverbio es fundamental. Ese proverbio también dice que es más grande el que se domina a sí mismo que el que domina una ciudad. Imagínate esto, es más grande el que se domina a sí mismo que el que domina una ciudad. Uno puede decir, no, el que domina una ciudad es más grande. Se puede dominar de muchas maneras, pero dominarse a sí mismo es sinónimo de grandeza y por ahí es donde se empieza a construir una persona que va a tener un futuro completamente distinto. De hecho, yo te diría, ah, no sé si tengo más tiempo, yo te diría esto, y es, vemos hoy deportistas, personalidades, gente que de repente sube. En Colombia, en mi país, hay una frase muy coloquial que dicen, sube como palma y baja como coco. ¿Por qué? Porque no tuvo dominio propio, no tuvo carácter para manejar lo que tenía. Por eso vemos deportistas, actores, artistas, personalidades que de repente llegaron a tener mucho y de repente nos encontramos con que no tienen nada. ¿Qué les pasó? Ahí está la Claro. respuesta. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en ese caso, para romper también con ese mito que plantean que el que hace empresa, el empresario, el rico, es malo? Porque no, es que de pronto se malinterpreta, de pronto no, yo creo que muchas veces usted ha escuchado el tema de la malinterpretación en torno al tema de si eres rico no vas a entrar al reino de Dios. Entonces, eso, ¿cómo se clarifica para que motivemos a la gente a ser próspero, a hacer, si es el caso, y así lo determinan y lo quieren hacer, a hacer empresa, al atreverse con ese dominio propio a hacer que las cosas funcionen bien? Yo creo que de nuevo viene al punto lo que hablábamos, Dios, mi corazón y lo que hago. Porque
Es que se está malinterpretando la Biblia. La Biblia en ninguna parte dice que los ricos no entrarán al reino de Dios. Jesús dijo, hay dos textos muy fuertes al respecto. Uno está en Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. Y Jesús, cuando hablan de que es más fácil que entre el camello, que pase un camello por el ojo de una aguja, a que entre un rico al reino de los cielos, está hablando de un hombre que se acercó y le dijo al Señor que qué podía hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Y él dijo, todos los he guardado. Y si no los hubiera guardado, seguramente Jesús le había dicho, eres un mentiroso. Y Jesús le dijo, bien, ahora solo te falta una cosa, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres. Y el hombre se fue muy triste porque era muy rico. Se le llama la historia del joven rico. ¿Por qué? Y Jesús dijo, ahí fue donde Jesús dijo, es más fácil que entre, que pase un camello por el ojo de la aguja, que en realidad era una puerta que había en el templo llamada la aguja, una puerta muy pequeña. Lo que estaba diciendo era eso. Es más fácil que pase un camello por esa puerta, a que alguien que confía 100% en sus riquezas pueda entrar en el reino de Dios. Creo que si yo confío en Dios, y aquí viene el punto, porque si alguien confía en sus riquezas y quiebra, ocurre lo que pasó por allá en el Viernes Negro de 1927, creo que fue 1929, cuando muchos se suicidaron. ¿Por qué? Porque tenían su confianza puesta en el dinero. En el 2007, muchos también se quitaron la vida porque tenían su confianza puesta en el dinero. El dinero no es malo. El dinero es como un bisturí. Un bisturí en la mano de un asesino es un peligro, pero un bisturí en la mano de un cirujano plástico, todo parte del carácter, de lo que tienes adentro. Y entonces, no, hacer empresa no es malo. De hecho, es el sueño de Dios. Dios anhela que nosotros seamos gente, que avancemos, que seamos cabeza y no cola. Pero es difícil, difícilmente una persona, y lo cité hablando de las etapas laborales del ser humano, que la etapa del empleado, la etapa de la empresa, del emprendedor y la etapa del empresario. Casi nunca se ha visto que un empleado llegue a tener solidez financiera, llegue a tener abundancia. Se han dado los casos, unos cuantos casos de los emprendedores, pero por lo general, la mayoría de veces los empresarios, hacer ese paso a paso, sí tienen esto. Y no es malo, no es malo desde ningún punto de vista el dinero. Lo malo es el corazón que no sabe qué hacer con el dinero. Ok. Hemos hablado del tema de preservar el corazón, de ese dominio propio, de la importancia de los valores, de los principios, pero no hemos hablado del tema de saber comunicar, de saber liderar. ¿Cómo se lidera correctamente desde el punto de vista de lo que marca la palabra? Un día yo a mi hija mayor estábamos tenía 12 años en ese momento y estábamos teniendo algunas diferencias. Y yo empecé a decirle, Dios, Dios, ¿cómo le enseño a que tiene que aceptar los valores, a que tiene que aceptar lo correcto para que le vaya bien en la vida? Así que me la llevé a una panadería y en una servilleta dibujé un plano cartesiano y le hice las curvas, una de las imágenes, y le dije, mira, este plano cartesiano, esta línea paralela acá, se va a llamar, esta línea horizontal, se va a llamar lo establecido. ¿Cómo se llama esta línea? Lo establecido. Y le dije, entonces le hice la línea, le dije, tú puedes pensar arriba de lo establecido o puedes pensar abajo de lo establecido. Tú eres libre, pero para que a ti te vaya bien conmigo, tú debes pensar como mínimo al nivel de lo establecido, al nivel de los valores. Y si quieres que te vaya mal, pues sencillo, pasa por debajo de lo establecido y ahí no nos vamos a entender. Pero si quieres sorprenderme, quieres que tengamos una muy buena relación, lo establecido es lo mínimo y de ahí para arriba el estándar todo lo que quieras, le dije a ella. Tú quieres que te vaya bien en la vida, cuando llegues a una casa de visita, mira qué es lo establecido, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y con base en eso, condúcete. Entonces, te respondo de esta manera para decirte, para ilustrar la idea sencilla atrás de todo esto, y es que para mí lo establecido es la palabra de Dios. Hay una regla de oro, Jesús dijo que como queremos que hagan los hombres con nosotros, así mismo tenemos que hacer nosotros con los hombres. La Biblia dice en el libro de Proverbios que Dios aborrece al que vende y al que compra con ventaja. Dios aborrece. Entonces, si yo tengo como principio saber que si yo quiero hacer algo bien, pues yo voy a dar un buen servicio y espero que a mí me retribuyan de la misma manera. Y hay algo establecido, algo que inspira mis valores, algo que inspira mis acciones y tiene que ser algo sólido, ético y correcto. Y para mí, en mi caso y en lo que yo enseño a las personas con las cuales comparto, tiene que ver con los principios de la palabra de Dios. Muy bien. Bueno, pastor, vamos a ir a un nuevo corte de comerciales aquí por el canal 57 de Miami y regresamos en unos instantes con esto que es
Simplemente wow. Donde haya un latino en el mundo, se siente el calor. Y donde hay un latino, está el 57. Todas las tardes del fin de semana, viaja en el tiempo y revive las películas y series clásicas que tanto te gustaron. Canal 57, la TV que va contigo. Muy bien, regresamos aquí nuevamente conectados en Simplemente Wow. Pastor, hemos hablado de principios, de valores, de determinación, estaba usted hablando del tema de, oiga, usted verá, con su libre albedrío, usted verá si como mínimo está acorde a los lineamientos que se plantean en esta casa o no. Esa es determinación suya. Pero yo quiero que hablemos en este último bloque de un tema que también he escuchado muchos que dicen, no, Dios proveerá. Y uno ve a las personas sin tomar acción, sin estar dispuestos a arar el terreno, porque se echan, como diría uno en Colombia, las petacas, a quedarse ahí bracicruzado esperando que en la casa, mientras está jugando PlayStation o está viendo la novela, le llegue todo resuelto. ¿Qué le dice usted a esas personas? Bueno, justamente estos días haciendo un reel para mis redes sociales, yo estaba diciendo que el propósito, que es el plan de vida que Dios tiene para mi vida, tiene dos enemigos que parecen lejanos, pero en realidad son muy cercanos. Y uno es la negligencia y el otro es la autosuficiencia. ¿Cuándo soy autosuficiente? Para empezar por uno. Entonces, los dos son enemigos acérrimos del propósito. La autosuficiencia está cuando yo empiezo a tomar decisiones a mi manera, sin consultar a Dios, sin preguntarle, ¿hago o no hago esto? A pesar que yo conozco algo del tema, he ido aprendiendo, ¿doy este paso o no lo doy? Y la Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Y de nuevo, el que citó este texto no es nada más y nada menos que el hombre más rico que ha existido, Salomón. Un hombre que hacía múltiples negocios, múltiples empresas y múltiples cosas. Y él dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará y él enderezará tus veredas. Entonces, el antídoto para esto, para la autosuficiencia, es encomendar a Dios el camino. Pero la otra parte es la negligencia. ¿Y qué es la negligencia? Cuando yo sé qué tengo que hacer y a pesar de saber lo que tengo que hacer, no lo hago. Y también hay una medicina o hay un llamado de atención en la Biblia para estos que que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Dicen que la mano diligente prosperará, pero la mano negligente empobrecerá. Dice que la mano negligente será tributaria, es decir, siempre estará al portas de lo que le den, al portas de ser allí, de cuentagotas. Pero si yo soy diligente con mi propósito y dependo de Dios, entonces yo entenderé que Dios es el que abre puertas, Dios es el que cierra puertas, pero yo me presento. Dice la Biblia que se prepara el caballo para la guerra, pero Dios es el que da la victoria. Entonces yo hago mi parte y dejo el resultado a que el Señor me sorprenda. Genial. Pastor, para aquellas personas que quieran seguir en contacto con usted, ver lo que usted comparte, ¿dónde lo localizan? Bueno, creo que si se pueden agregar mis redes sociales, ahí puede ser, y con mucho gusto y con mucha disposición. Enseñar de propósito es mi pasión. Genial. Bueno, pues Pastor, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Como ya lo están viendo, la invitación es, crean en lo que ustedes quieran creer, pero hagan las cosas correctas. Tengan en cuenta el tema de la ética, de los valores, de la determinación, de que lo que ustedes hagan en público sea exactamente lo mismo que ustedes están dispuestos a hacer en lo privado. Hacer y dar lo mejor de ustedes en cada instante. Nos vemos la próxima semana aquí por el canal 57 de Miami con esto que es Simplemente Wow. Simplemente wow. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar.
Noticias 57. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como canal57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de regreso a casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Roku y Fire TV como Canal 57. 57 Internacional, la TV que va contigo.